De varias maneras se suele denominar este templo: Basílica Constantiniana del Salvador y de San Juan de Letrán. Es la catedral del Papa que, al tomar posesión de ella, muestra el supremo poder de la potestad eclesiástica de Roma y del mundo. Por ello, a esta basílica se le llama a sí misma en la escritura de su fachada Madre y cabeza de todas las iglesias y de la Urbe and Orbe. El nombre de Letrán le viene del palacio que tenían los Letariani en el monte Celio desde el siglo I, a quienes la autoridad confiscó sus bienes por atreverse a conspirar contra Nerón. Parece ser que pasó a ser propiedad de Fausta, la esposa de Constantino. Aconsejada, según dicen, por Ocio de Córdoba, lo donó a los papas para su residencia habitual, como de hecho lo fue a través de bastantes siglos hasta el periodo de Aviñón. Pero la longa historia, no muy probada, o la leyenda, une esta basílica a la familia imperial también por otros motivos. Parece ser que el emperador que legalizó a la iglesia contrajo el terrible e incurable mal de la lepra y fue curado milagrosamente por San Silvestre. En agradecimiento por la recuperación de la salud, entregó los terrenos necesarios para construirla y se prestó a dar ayuda económica pertinente. Esta es la razón de llamarla también Constantiniana. Se sabe que ya en el año 313 hubo en ella un sínodo, porque la esposa de Constantino lo cedió al Papa Milciades, que el Papa Damaso fue ordenado en ella y que se dedicó el día 9 de noviembre del año 324, dándole Silvestre el título de El Salvador, hasta que en el siglo XIII se le añadieron los de San Juan Bautista y de San Juan de Evangelista. Este augusto templo ha sido la sede de muchos concilios, más de 25, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, y de ellos 5 han sido ecuménicos. Allí se firmó ya en tiempos más cercanos el Tratado de Letrán, el 11 de marzo de 1929, con el que Pío XI logró la libertad del Papa de todo soberano temporal y con ello el libre ejercicio de su misión evangelizadora, firmándolo con Mussolini. Esta basílica podría contar una larga serie histórica de virtudes, pero también habla de sacrilegios, saqueos, incendios, terremotos e incluso el abandono de sus papas, sobre todo el tiempo del destierro de Aviñón. Buscando un sentido a estos hechos, uno se pregunta si no serían las fuerzas del infierno que se ponen de pie rabiosas con la intención de acabar con el templo de piedras, que es símbolo del poder espiritual supremo e indefectible de la Iglesia. También hay que decir que tanto el Renacimiento como el Barroco dejaron en ella su huella artística perenne y restauradora, que Sixto V y León XIII la hicieron realmente suntuosa. Por no hablar de que hasta allí Francisco de Asís, en el año 1210, a solicitar del Papa Inocencio III la aprobación de su orden. Cuando con su consagración se dedica a Dios y al culto, se indica que pasa a ser propiedad y sede de la majestad divina. Por esa ceremonia se indica que pasa a ser la morada de Dios entre los hombres. A los católicos, mirándola a ella, se nos hace próximo el misterio de la salvación, pareciéndonos actual aquella escena evangélica en la que Jesucristo llamó a aquel Zaqueo, agarrado a la rama de la higuera, que se siente interpretado por Dios para habitar en su casa y comer con él, a pesar de ser solo un pobre publicano, despreciable y pecador. Es como si el mismo Dios quisiera darnos a entender que por medio de todo culto que allí se realiza la misa, es el sacrificio redentor de la cruz, con los sacramentos, con la escucha de su palabra, que se hace actual en la predicación. Quisiera recordarnos su vehemente deseo a los hombres de incorporarnos a Él, haciéndonos piedras vivas, bien unidas por la caridad de su esposa mística la Iglesia, como las piedras físicas que se unen en la construcción material de la basílica. De hecho, esta idea ya está expresada en el Apocalipsis cuando presenta a la Nueva Jerusalén. Y por qué no decirlo, la basílica con su grandeza y su miseria es también un símbolo de la Iglesia de todos los tiempos, donde hubo, hay y habrá persecuciones, flaquezas, intereses humanos y divinos, política, arte, espíritu, dogma y santidad.